Bienvenidos a IA Paraguay 24, el primer canal creado con IA para contarte el punto de vista que tenemos sobre las noticias de la prensa paraguaya. Así es. Hoy jueves 6 de febrero, estas son las noticias más relevantes. Aquí vamos. Tenemos un panorama informativo bastante diverso hoy, que Sí, abarca desde la economía hasta el deporte, por supuesto. con noticias nacionales e internacionales que nos ayudan a entender mejor la realidad de Paraguay en el contexto global. Totalmente. Empecemos con la economía. Última Hora nos informa que la deuda pública de Paraguay ha alcanzado un nuevo récord al cierre del 2024, al 40.7% del PIB. Sí. Casi el 87% de esta deuda está en dólares. ¿Qué implicaciones tiene eso para Paraguay? Bueno, esta situación los hace particularmente vulnerables a las fluctuaciones del tipo de cambio. Imagínate si el dólar se fortalece. La deuda de Paraguay en términos reales se vuelve mucho más pesada. Ya veo. Y esto puede tener consecuencias negativas para la economía del país. Entiendo, y esto podría afectar la capacidad del gobierno para invertir en áreas importantes como educación o salud, ¿verdad? Exactamente. El servicio de esa deuda ya ronda los 1.200 millones de dólares anuales. ¡Wow! Es un monto significativo que limita la capacidad del Estado para financiar proyectos de desarrollo cruciales para el país. Y hablando de inversiones, parece que algunos empresarios tienen otras prioridades en mente. ¿Así? Según una encuesta Mentu, casi la mitad de los empresarios consultados planean invertir en facciones para sus casas o en vacaciones, mientras que solo un 12% tiene previsto comprar un vehículo. Interesante. ¿Qué nos dice esto sobre el clima económico actual? Esta tendencia podría indicar que los empresarios no perciben un panorama económico lo suficientemente estable o rentable como para invertir en bienes duraderos o en la expansión de sus negocios. Ya. Prefieren destinar sus recursos a inversiones más conservadoras o al consumo personal. Es una perspectiva interesante. Cambiando de tema, una noticia que nos conmovió fue la del venezolano Carlos Eduardo Zambrano, quien llegó a Asunción con su familia en busca de un futuro mejor. Sí, qué conmovedor. Su viaje fue largo y difícil, atravesando Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia antes de llegar a Paraguay. Caray. La historia de Zambrano, Liz, quien incluso tuvo que dormir en la calle con su esposa embarazada y sus 3 hijos pequeños, qué barbaridad. refleja las dificultades que enfrentan muchos migrantes al llegar a un nuevo país. Cierto. Es un llamado a la solidaridad y a la empatía, Por supuesto. y a la necesidad de crear políticas públicas que faciliten la integración de los migrantes y les brinden el apoyo que necesitan para comenzar una nueva vida. Sin duda. Sin duda, una historia que nos invita a reflexionar sobre la realidad de la migración en la región. Totalmente de acuerdo. En el ámbito político, el caso del diputado Orlando Arévalo sigue dando de qué hablar. Tras las revelaciones de los chats de Eulalio Gómez, la oposición ha presentado un libelo acusatorio en su contra. Por supuesto, tráfico de influencias en el jurado de enjuiciamiento de magistrados, conocido como GEM. Claro. Este caso no solo pone en entredicho la integridad del diputado Arévalo, Tener. sino que también salpica al GEM, el órgano encargado de juzgar a magistrados y fiscales, y a la justicia paraguaya en general. Así es. La ciudadanía exige transparencia y que se llegue al fondo de ese asunto Por supuesto. para determinar si hubo irregularidades en el proceso de selección de jueces. Totalmente. Y como si esto no fuera suficiente, Arévalo también está en el ojo de huracán por una polémica que involucra un inodoro inteligente Un inodoro inteligente. de 13 millones de guaraníes en su lujosa mansión de Lambaré. No puede ser. Muchos se preguntan cómo un diputado puede permitirse este tipo de lujos en un país con altos niveles de pobreza. Claro, la gente se pregunta eso. La indignación ciudadana es comprensible. Sí. Este caso pone en evidencia la desigualdad social que existe en Paraguay. Y la desconexión que a veces se percibe entre la clase política y la realidad de muchos ciudadanos que luchan por cubrir sus necesidades básicas. Cierto. Hablando de necesidades básicas, a pocos días del inicio de clases, la Escuela Básica Paz del Chaco en Orqueta se encuentra en una situación crítica tras el colapso de parte de su techo. Es preocupante que todavía existan escuelas en estas condiciones en nuestro país. Sí. La educación es un derecho fundamental Por supuesto. y es responsabilidad del Estado garantizar que todos los niños y jóvenes tengan acceso a una educación de calidad, Claro. en un entorno seguro y adecuado. Totalmente. Por otro lado, una noticia positiva en el ámbito de la salud. Qué bueno. Pilar tendrá un nuevo hospital materno-infantil financiado por la gobernación de Yimbucú y Yacyretá con una inversión total de más de 20 millones de dólares. Fantástico. Esta es una gran noticia para el departamento de Yimbucú. Sí. Este nuevo hospital permitirá mejorar la atención de la salud de las madres y los niños, que son la población más vulnerable. Esperemos que este sea el inicio
de un proceso de fortalecimiento del sistema de salud pública en todo el país. Ojalá. Pasando a noticias internacionales, Israel ha anunciado un plan para facilitar la salida voluntaria de los habitantes de Gaza en medio de una grave crisis humanitaria en la franja. Ya veo. ¿Qué implicaciones podría tener esta propuesta? Esta propuesta ha generado controversia a nivel internacional. Refleja la complejidad del conflicto palestino-israelí, un conflicto que lleva décadas sin resolverse. Así es. La comunidad internacional debe redoblar sus esfuerzos para lograr una solución pacífica y justa que garantice los derechos de ambas partes, tanto de los israelíes como de los palestinos. Mientras tanto, en Estados Unidos, 12 estados han demandado a la administración Trump ¿En serio? por dar acceso a Elon Musk a datos sensibles de ciudadanos estadounidenses Vaya. en su rol al frente de la Oficina de Eficiencia Gubernamental, conocida como FEA. Esta demanda plantea serias preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad de los datos personales en la era digital. Cierto. Es crucial que los gobiernos implementen mecanismos robustos para proteger la información de los ciudadanos, Claro, especialmente cuando se comparte con empresas privadas. por supuesto. Cambiando de tema al deporte, tenemos noticias del piloto paraguayo Franco Colapinto, Ajá. quien ha realizado pruebas con el equipo Alpine de Fórmula 1 en el circuito de Montmeló. Qué bien. Ese es un paso importante en su carrera. Sin duda es un paso significativo para Colapinto, quien busca hacerse un lugar en la máxima categoría del automovilismo mundial. Esperemos que pueda seguir cosechando éxitos y que su ejemplo inspire a otros jóvenes deportistas paraguayos a perseguir sus sueños. En el fútbol local, Cerro Porteño se prepara para enfrentar a Trinidense en la cuarta fecha de la apertura. Ajá. Cecilio Domínguez ha asegurado que el equipo está comprometido en conseguir el campeonato. ¿Crees que Cerro Porteño tiene posibilidades reales de ganar el título este año? Domínguez, quien ha recuperado protagonismo en el equipo azulgrana, parece estar con mucha confianza. Sin embargo, la competencia es dura. Claro, veremos si esta vez Cerro Porteño puede romper la hegemonía de Olimpia y volver a levantar el trofeo de campeón. Por su parte, Nacional ha debutado en la Copa Libertadores con un empate 1-1 ante Alianza Lima en el estadio Arsenio Érico. Ajá. Un polémico penal en tiempo de edición le negó a la Academia una histórica victoria en su primer partido en el torneo continental. Qué lástima. El arbitraje ha sido muy criticado por la hinchada tricolor, Ya veo. que considera que le robaron la victoria. Ahora Nacional deberá ir a Lima a buscar la clasificación en un partido que se anticipa muy complicado. Y hablando de complicaciones, Olimpia ha recibido otra sentencia de la FIFA Otra. que lo obliga a pagar $150,000 al entrenador uruguayo Diego Aguirre por despido injustificado. Caray. Esta nueva deuda se suma a la que ya tiene el club con el Venecia de Italia por el pase de Facundo Zavala. La situación financiera de Olimpia parece ser cada vez más delicada, y esta nueva sentencia de la FIFA podría agravar aún más su crisis. Totalmente. Y finalmente, en el fútbol internacional, el lateral brasileño Marcelo ha anunciado su retiro a los 36 años tras una exitosa carrera que incluyó 25 títulos con el Real Madrid y la conquista de la Copa Libertadores con Fluminense en 2023. Una leyenda sin duda. Y hablando de leyendas, Neymar a sus 33 años regresó al Santos en Brasil tras una grave lesión. Parece que no le guarda rencor al DT del Al-Hilal, Jorge Jesús, quien públicamente cuestionó su estado físico. Me alegra escuchar que Neymar ha superado esa etapa y está de vuelta en las canchas. Hablando de controversias, Donald Trump ha vuelto a hacer noticia esta vez por firmar un decreto que impide a atletas transgéneros participar en deportes femeninos en Estados Unidos. Esta decisión ha generado un debate intenso. Por un lado, hay quienes argumentan que la medida busca proteger la integridad del deporte femenino al asegurar una supuesta igualdad de condiciones. Por otro lado, muchos la consideran discriminatoria y un ataque directo a los derechos de las personas transgénero. Es un tema complejo con muchas aristas. Cambiando de enfoque, la Superintendencia de Valores tiene un nuevo titular, Rodrigo Sebastián Ruiz Morel. Él asume el reto de consolidar el mercado bursátil paraguayo. El mercado bursátil paraguayo ha experimentado un crecimiento notable en los últimos años. Sin embargo, todavía enfrenta desafíos importantes como la falta de liquidez y la necesidad de ampliar la base de inversionistas. Ruiz Morel tiene la tarea de impulsar las reformas necesarias para que este mercado sea más dinámico y accesible para todos. Es una tarea crucial para el desarrollo económico del país. Mientras tanto, en el Chaco paraguayo, la cooperativa Fernheim ha inaugurado una moderna fábrica de balanceados con una inversión de más de $16 millones. Esta inversión es una señal positiva para el sector agropecuario. La cooperativa Fernheim, con esta nueva fábrica, contribuirá al desarrollo de la ganadería y la agricultura en la región. Es un ejemplo de cómo la inversión privada puede ser un motor de crecimiento y progreso para el país.
Pasando a temas sociales, un estudio del BID ha revelado que la cantidad de niños a jóvenes que ni estudian ni trabajan ha aumentado en Paraguay en la última década, llegando a casi 260.000. Es una cifra preocupante. Este aumento refleja la falta de oportunidades para los jóvenes en nuestro país. Factores como la falta de acceso a una educación de calidad, la escasez de empleos dignos y la persistencia de la pobreza contribuyen a este fenómeno. Es fundamental implementar políticas públicas que aborden las causas estructurales de este problema y brinden a los jóvenes las herramientas que necesitan para construir un futuro mejor. Y hablando de problemas, la caja fiscal también enfrenta serios desafíos. Se estima que para el 2027 las reservas se agotarán, lo que obligará al Tesoro Público a cubrir el 100% del déficit. Esta situación es una señal de alarma. Pone en evidencia la necesidad de una reforma profunda de la caja fiscal. El gobierno ha anunciado que presentará un proyecto de ley en este sentido. La pregunta es si esta reforma logrará garantizar la sostenibilidad del sistema de jubilaciones y pensiones a largo plazo. La sostenibilidad del sistema de pensiones es fundamental para el bienestar de la población. Cambiando de tema, la Municipalidad de Asunción ha anunciado un plan de revitalización del microcentro que incluye incentivos fiscales para los dueños de inmuebles abandonados. Esta iniciativa busca mejorar la imagen y la seguridad del centro histórico de la ciudad. En los últimos años, el microcentro ha experimentado un proceso de deterioro y abandono. Esperemos que este plan logre concretarse y que devuelva al microcentro el esplendor de antaño. Sería un gran logro para la ciudad. En el ámbito deportivo, el Mini Rally de Misiones se prepara para su segunda fecha en San Ignacio. El rally es una disciplina deportiva con muchos seguidores en Paraguay. Esta nueva fecha del Campeonato Nacional seguramente atraerá una gran cantidad de público y brindará un espectáculo lleno de adrenalina y emoción. Y hablando de emociones fuertes, el sudamericano sub-20 entra en una fase decisiva. Paraguay, tras su derrota ante Colombia, se juega la vida contra Chile. La albirroja necesita ganar para mantener vivas sus esperanzas de clasificar al Mundial. El partido contra Chile será crucial para el equipo dirigido por Antolín Alcaraz. Los jugadores deberán mostrar su mejor versión para conseguir un resultado positivo. En Europa, el Napoli sigue celebrando. Esta vez la alegría llegó gracias a la goleada de la Fiorentina al Inter. Un resultado que le permite al equipo napolitano mantenerse en la cima de la Serie A con una ventaja considerable sobre sus perseguidores. El Napoli, liderado por el argentino Mateo Retegui, máximo goleador del torneo, está teniendo una temporada de ensueño. Y para cerrar con el deporte, la NBA se ha producido un verdadero terremoto con el mercado de pases Luka Doncic a los Lakers, Jimmy Butler a los Warriors. Movimientos que sin duda cambiarán el panorama de la liga. La temporada de la NBA se pone cada vez más interesante con varios equipos con serias aspiraciones al título. Habrá que seguir de cerca las actuaciones de estas nuevas figuras en sus respectivos equipos. Y en Paraguay, la CENAD sigue dando de qué hablar, y no precisamente por buenas razones. Se han filtrado conversaciones que revelan cómo el director de la CENAD, Hugo Dernis Baptista Báez, le ofreció un fusil Mauser 7.62 mm a su primo. ¿En serio? El fallecido diputado Eulalio Lalo Gómez. Un fusil Mauser. Un fusil con la capacidad de perforar blindajes. Increíble. Este hecho no solo confirma los vínculos de Gómez con el narcotráfico, sino que también plantea serias dudas sobre la integridad de la propia CENAD. La pregunta que surge es, ¿cómo es posible que el director de la institución encargada de combatir el narcotráfico ofrezca armas de alto calibre a un diputado con presuntos vínculos con el crimen organizado? Es una pregunta importante sin duda. Es una situación que exige una investigación exhaustiva. Totalmente. La lucha contra el narcotráfico debe ser seria y transparente. Por supuesto. No puede haber lugar para la corrupción o la complicidad. De acuerdo. Y hablando de situaciones que generan indignación, la ciudadanía sigue concernada por el caso del inodoro inteligente en la mansión del diputado Orlando Arévalo y su esposa, la concejala Carolina González. Sí, ese caso ha causado mucha polémica. Este caso se ha convertido en un símbolo de la ostentación y el despilfarro. Es cierto. Contrasta con la realidad de miles de paraguayos que viven en la pobreza y genera un fuerte cuestionamiento sobre el origen de los fondos utilizados para adquirir este tipo de lujos. Claro. La confianza en la clase política se erosiona cada vez más. Y casos como este no hacen más que alimentar la desconfianza y el desencanto. Totalmente de acuerdo. Es fundamental que se investigue el patrimonio del diputado Arévalo y se esclarezcan las dudas sobre la procedencia de sus recursos. Sin duda. Para terminar con una nota positiva, nos alegra saber que la cosecha de soja avanza a buen ritmo en algunas regiones del país, a pesar de las condiciones climáticas adversas. Me alegra escuchar eso. Si bien los rendimientos no han sido uniformes en todas las zonas, se espera que la producción sea suficiente para satisfacer la demanda interna
y generar ingresos para el país. El sector agrícola es uno de los pilares de la economía paraguaya. Sí. Y su buen desempeño es crucial para el crecimiento y desarrollo del país. Totalmente. En resumen, hoy hemos analizado un panorama informativo complejo, con noticias que nos preocupan e indignan, pero también con otras que nos dan esperanza. Así es. Paraguay enfrenta grandes desafíos, pero también hay señales positivas. La pobreza, la corrupción y la falta de oportunidades para los jóvenes son algunos de los desafíos más urgentes. Sin embargo, el crecimiento económico, la inversión en infraestructura y el desarrollo del sector agrícola son indicadores alentadores. De acuerdo. El futuro del país depende de las decisiones que se tomen hoy. Sin duda. Es fundamental exigir a los líderes que actúen con responsabilidad, transparencia y compromiso con el bien común. Por supuesto. Como ciudadanos debemos involucrarnos en la construcción de un Paraguay más justo, próspero y sostenible. Totalmente de acuerdo. Informarnos y participar activamente en el debate público son acciones esenciales para contribuir a ese objetivo. Exactamente. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido por las noticias de Paraguay. Ha sido un placer. Esperamos que este análisis les haya sido útil para comprender mejor la realidad del país. Así es. Nos encontramos en el próximo episodio de IA Paraguay 24.